Buenas tardes, gente, bienvenidos. Comenzamos la clase de hoy y comenzamos con el autor que va a estructurar casi completamente el resto de nuestro año, o el autor principal por lo menos que va a estructurar el resto de nuestro año, que es Albert Nolan, que es un sacerdote sudafricano, y el libro que vamos a trabajar de él, casi completo, está bien que no es muy largo, pero es un libro casi completo, es Jesús antes del cristianismo. ¿Quién es este hombre? Jesús antes del cristianismo, ese es el título. Y la declaración de intereses o el propósito que mueve a este autor es el mismo que mueve a Leonardo Boff en el apunte que leímos la clase pasada, la semana anterior. Tiene que ver con rastrear a Jesús en su fuente, en el hecho de la vida, la praxis y la enseñanza de Jesús como único lugar donde podemos confrontar nuestra propia vivencia religiosa y nuestra propia acción religiosa. El único modelo es Jesús. Pero el tema es quién es Jesús, como en la cita que leíamos recién al comienzo de la clase, que les dejé en el video. El tema es saber quién es Jesús, no sea cosa que en su nombre estemos haciendo barrabasadas contra las cuales Jesús en realidad se habría opuesto, ¿no? De manera que ese es el camino que tomamos. Cristología a partir del Nazareno, volver a Jesús. Se trata de encontrar una especie de vara con la cual poder medir nuestras acciones religiosas y acercarnos a Jesús, que es un tipo cargado de construcciones sociales posteriores y que no siempre tenemos del todo claro quién fue realmente. Se dice tanto de Jesús que al final ya no queremos saber más nada de Jesús. Los puntos del libro con los cuales van a tener que trabajar hoy son la introducción, que es parte de lo que leímos en el video, y el punto 1 y 2, una nueva perspectiva y la profecía de Juan Bautista. Y nos metemos hoy justamente con una panoramización o una especie de planteo muy rápido y muy somero. Suena denso, pero créanme que eso que está ahí es súper por encima del contexto social en el cual Jesús habita. Como habíamos dicho en la clase anterior, no podemos comprender a Jesús sin remitirnos a su realidad social circundante. De manera que Nolan comienza por esto. Él dice, si queremos conocer a Jesús realmente tenemos que tener alguna certeza de alguna opción o de una acción que Jesús realmente haya realizado. Y si estamos hablando de opciones de Jesús, estamos suponiendo que tiene una variedad de elementos para elegir. Y en este caso lo hace acerca de los grupos de pertenencia social o de el panorama que Jesús tenía de la realidad social de su momento, que describe. Básicamente va enumerando todos los actores sociales que intervienen en la época de Jesús, y yo no sé si era realmente el abordaje más sano, pero me parece que todos en alguna manera remiten a Roma. Roma es la gran constante en la época de Jesús. Roma es un imperio, como todos lo hemos estudiado en la primaria, que invade y ocupa la región de Palestina, Oriente Medio, casi completamente, 60 años antes del nacimiento de Jesús y hasta 70 después de Jesús. O sea, Jesús va a nacer, vivir y morir en un país conquistado por una potencia extranjera, sometido y obligado a pagar impuestos y con una tensión social palpable. Yo creo que no estamos a la altura nosotros y no estamos en condiciones de dimensionar lo que es esa experiencia de Jesús. Estamos hablando de que, por ejemplo, que cuando Jesús tenía 4 o 5 años, a un lugar que está a menos de 20 kilómetros, los romanos directamente incendiaron una aldea y mataron a todos sus habitantes, Séforis. Es un contexto de crecimiento que te moldea la conciencia, te moldea la psique, el inconsciente, marcado por la tensión social, por los levantamientos, por las protestas, por las injusticias. La recaudación de impuestos de Roma no siempre era pacífica y amable. No había una FIP, era puerta por puerta, era motivo de robo, motivo de que gente quedara en la calle por no poder pagar. Estamos hablando de un contexto muy, muy tenso y muy conflictivo, que cada tanto explotaba, y cuando explotaba, crucifixiones en masa para disciplinar, porque los romanos lo que sabían era mantener el orden a base de martillazos y sangre. Pero bueno, dentro de ese gran actor que es Roma, los judíos, en un afán de conservar su identidad, ¿no es cierto? Cultural, ¿no es cierto? Intentan de diversas maneras aguantar. Algunos lisa y llanamente desde la violencia, que es el grupo de los celotes que nombra Nolan, que es básicamente un grupo guerrillero. Ellos conciben que toda afrenta contra Israel es una afrenta contra Dios, que solamente Dios puede gobernar Israel y que por lo tanto los romanos están insultando el nombre de Dios. Entonces su guerra es una guerra santa. No tenemos que verlos como vulgares, violentos. Son tipos de una convicción religiosa muy profunda, los celotes.
Pero bueno, su forma es la de la violencia. Se oponen, de hecho van progresando, eventualmente derrocan al ejército romano cerca del 70 después de Cristo y Roma los aplasta y asesina un montón y ellos se suicidan con tal de no entregarse. Es una historia muy interesante de las guerras judías. Reacciones violentas, como una situación violenta seguramente suscitaría en cualquier contexto histórico. Tenemos el grupo también de los fariseos, que es el sector que apuesta por una conservación de la identidad de Israel, pero desde lo religioso. Entonces se vuelven férreos cumplidores y férreos defensores de la cultura judía hasta el punto del sectarismo, que es... El Evangelio los presenta como los grandes rivales de Jesús. Son tipos que ponen el acento en el cumplimiento de la ley divina como única manera de resistir. El tema es que cuando alguien no cumplía la ley divina quedaba fuera, entonces eran tipos también muy discriminativos o discriminadores hacia los pecadores. Por ese mismo camino más extremo aún estaban los esenios, que directamente se separaban de la sociedad y se iban a vivir al desierto, a meditar y a purificarse, esperando que Dios intervenga y mate a todos los romanos. Y después tenemos distintos grupos que se mantienen en connivencia con el poder romano. Los saduceos, la aristocracia. Los romanos no eran estúpidos y no alteraban completamente el orden social de un país invadido. Le permitían conservar en cierta medida sus gobernantes. El texto habla de Herodes. Le permitían conservar su estabilidad social tal como estuviera dada. No era cuestión de ocupar un país y desestabilizarlo de tal manera que fuera ingobernable. Entonces, la gente que tenía un estatus elevado, cuando los romanos llegan a Medio Oriente, lo conservan. Las grandes familias aristocráticas, las grandes familias de los saduceos, que eran los sectores más conservadores del judaísmo, los grandes representantes del templo, las familias sacerdotales, la burocracia religiosa de Israel, este templo que venimos trabajando del dios nómada y el templo de piedra, toda esa gente no veía con buenos ojos a los romanos, por supuesto, pero no digamos tampoco que les perjudicaba demasiado su presencia. Entonces, el Evangelio y la historia en general los muestra bastante tolerantes con la ocupación y, de hecho, sacando partido. El orden romano les garantizaba una cierta estabilidad a ellos. De manera tal que tenemos un panorama tenso con diversas respuestas. Y la gran pregunta que se hace Nolan es: ¿Jesús en esto? ¿Dónde entra Jesús dentro de este gran panorama social? ¿Dónde elige encolumnarse? Y la respuesta es simple: Juan, el gran maestro de Jesús y el único tipo en esa sociedad que lo impresiona y que lo convence de tal manera para que Jesús tome una postura concreta, es Juan el Bautista, que es un profeta. Venimos de trabajar sobre los profetas. Antes de grabar este video estaba corrigiendo sus trabajos de los profetas, muy buenos por cierto. Es un profeta. El tipo apunta a que Dios está por pudrirla porque el pueblo se ha ido del camino de Dios y que hay que convertirse y que hay que cambiar el corazón y que hay que revertir la injusticia y purificar el culto, porque si no se viene el día del hacha y del fuego y de la purificación salvaje, un Dios ligeramente violento. Volvemos a pendular con la violencia divina que habíamos trabajado en el Éxodo. Eso nunca se supera del todo. Está esta idea de que Dios, si no está conforme, prende fuego todo y se va todo al diablo. Es una imagen que no nos cierra a nosotros y por eso nos cuesta ver a Jesús como un profeta apocalíptico. Pero Jesús tiene profecías, ahí Nolan las va a nombrar, ustedes las van a leer. Juan hablaba mucho de este juicio inminente de Dios y de este enviado que iba a cumplir, este Mesías, el que viene a purificar con fuego. Y Jesús tiene en los evangelios numerosas profecías, profecías no como predicciones y adivinación, sino como advertencias de que Jerusalén va a ser arrasada, de que el pueblo va a ser masacrado. Jesús conserva esta línea profética. No es la que más nos cuadra a nosotros y por eso como que la obviamos, la leemos pero nunca le damos bola. Pero Jesús también tiene esta noción de que la intervención de Dios es inminente, porque la situación no da para más. Sabemos que Jesús se bautiza por Juan. Este es el primer gran hecho histórico del cual se tiene conformidad entre los historiadores de que ocurrió y de que es efectivamente así. Y sabemos que Jesús acepta entonces estas posturas proféticas de Juan. Lo que no sabemos es si cuando Juan es ejecutado por Herodes, Jesús sostiene todas estas prácticas de bautismo y de profecía durante mucho tiempo o no. Lo que sabemos es que eventualmente Jesús abandona esta práctica del bautismo y se pone a hacer otra cosa. Y hacia eso es hacia lo que iremos la clase que viene con la parte de la praxis de Jesús. Porque la gran pregunta que nos surge es: ¿qué hace Jesús evaluando este panorama y evaluando toda esta situación de tensión social?
qué hacer. Evidentemente Jesús durante un tiempo bautiza, como Juan, como su maestro, pero en algún momento deja de hacerlo, no vuelve al Jordán ya más y se pone a hacer otra cosa que veremos la clase que viene, salvo que sean muy ansiosos y quieran leer ya el libro completo. Pero si no, les dejo solamente con esta pregunta. ¿Qué hacer? Hilos para pensar la contemporaneidad desde estas temáticas. Yo creo que son 4, se los presento como para que podamos ir pensando juntos, si bien no hay un trabajo formal. El primero es el sometimiento y el imperialismo. Parece muy pintoresco pensar en los romanos crucificando celotes y muy propio de la historia. ¿Algo de esta tensión social se vive hoy? ¿Cuáles son las tensiones sociales que hoy sufrimos? Se me hace necesario hablar más bajito para no molestar al resto de las personas de la casa. El segundo gran punto es el gran abanico de reacciones sociales que pueden suscitarse de conflictos como este. Evaluamos todo lo que ocurre en la época de Jesús, en nuestros conflictos sociales propios. ¿Cuáles son las reacciones que nosotros tenemos? Ahí tenemos el amplio abanico desde entongarme con el poder a resistirlo desde la violencia. Los problemas sociales que hoy tenemos, ¿cuáles creemos nosotros que son la solución? El tercero tiene que ver con el sentido de la catástrofe, se mueve todo. Tiene que ver con esta noción que tenía Jesús y que tenía el pueblo judío y que tenían los profetas de que las situaciones de injusticia eventualmente cansan a Dios. Nosotros tenemos esta noción de que el mundo sigue y sigue y sigue y sigue. Muchos de sus trabajos de los profetas hablaban de esto. Hemos perdido esta capacidad de pensar, no da para más. Somos una cultura que no tiene noción del no va para más. Quizá deberíamos recuperarla como Jesús la vivió. Jesús vivía convencido de que Dios de un momento a otro bajaba y la pudría para bien. Y el cuarto punto es el punto que dejamos, en el cual dejamos a nuestro buen Yeshua, que frente a un mundo así de injusticia, de sometimiento, de opresión, de desvíos, de falta de moral, ¿qué hacemos nosotros? Él en un momento bautizó y luego decidió que no era por ahí. Y antes de que nos spoileemos y veamos qué es lo que él efectivamente hace, la gran pregunta es, ¿qué hacemos nosotros frente al mundo? El capítulo que vamos a ver, la clase que viene, se titula La praxis de Jesús y tiene que ver justamente con esto. Las palabras bonitas no alcanzan, hay que hacer. Mejor que decir es hacer. Así que la clase que viene veremos. Mientras tanto los dejo pensando, el mundo es un lugar espantoso, ¿qué hago? Muy buen fin de semana para todos y todas, espero que anden muy bien. Cualquier consulta sobre sus trabajos prácticos me hablan por WhatsApp y nos vemos la semana que viene. Un saludo.